Ya tengo el placer de estar con Mario Garcés, colaborador habitual de este canal, diputado por el Partido Popular en el Congreso, bueno, además de una persona con una larga trayectoria y experiencia como político. ¿Cómo estás, Mario? Pues ahora muy encantado de estar con vosotros un día más, ¿no? Ya sabéis que es un placer y que es un medio que crece cada día gracias a vuestra profesionalidad, por lo tanto me tenéis cuando queráis. Muchas gracias, Mario. Entiendo que tanto tú como el resto de políticos del Partido Popular pues estáis viendo unas semanas muy difíciles, muy convulsas también, con mucho ajetreo. Pero bueno, digamos, como lo denominamos en prensa, la guerra del Partido Popular, la guerra interna, ya se ha calmado. Ya podemos decir que ya no hay guerra, hay una nueva dirección encima de la mesa, bueno, o en vías de ser aprobada oficialmente. Pero cuéntame, Mario, ¿cómo has vivido estos últimos días y cómo estás viviendo el presente? Bueno, la primera reflexión que hay que hacer, por muy dolorosa que sea, es que creo que el Partido Popular ha demostrado que tiene anticuerpos para poder neutralizar una forma de hacer política que era completamente indeseable, basada, desde luego, en la puerilidad más absoluta, en las persecuciones individuales, en la arbitrariedad, en una forma, ya digo, casi adolescente, pero de la peor adolescencia posible, ¿no? Me gustaría que el Partido Socialista también tuviera esa catarsis, porque les veo precisamente enfrascados en las mismas amenazas, en los mismos defectos políticos de gregarios, política agregada en la supervivencia en el escaño, el hecho de hacer seguidismo de una especie de idolatría del líder. Eso debería acabar, ¿no? Y creo que tenemos que volver a la gran política entendida como tal, la política de las ideas, de la estrategia política, donde identifiquemos meridianamente a los rivales. Los rivales no somos nosotros, los internos. No tenemos que hacer una especie de guerra de pandillas interna, conspiranoide, con el objetivo de sobrevivir, sino que el objetivo es otro. El fin principal y el bien general se llama España. El Partido Popular es un instrumento esencial, y nosotros no somos más que piezas de ese instrumento. Por lo tanto, en un momento de transición necesaria, insisto, donde el Partido Popular, por muy dolorosos y muy bochornosos que hayan sido algunos acontecimientos, ha demostrado que tiene capacidad de resistir y de responder, cosa que el Partido Socialista no hace con una persona como Pedro Sánchez. Por consiguiente, está bien, fijaos, que dentro de todo lo que ha ocurrido hay una luz de esperanza. Estamos remontando otra vez, creo que la gente ha entendido que la nueva dirección que va a tener el Partido Popular va a apostar nuevamente por el talento, por la capacidad, por la inteligencia, no por la improvisación del mediocre, no por la improvisación del superviviente, y en ese sentido yo creo que vamos a ganar todos, ¿no? Por otra parte, desde el punto de vista personal, pues he tenido un protagonismo que no me hubiera gustado tener a lo largo de estas semanas, y yo creo que ya es momento de ceder, pues eso, a las nuevas formas de hacer política, que son las que yo he vivido toda mi vida, las basadas en el trabajo, en el estudio, en la reflexión y en la gestión de políticas públicas, y no en la gestión de la defensa propia cuando te están atacando sistemáticamente. Pero bueno, ahora hay que ver hacia adelante. Están las dos fechas claves, es el 2 y el 3 de abril, Congreso Extraordinarios. Ahí se elegirá de forma oficial a la nueva dirección del Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza. Una persona que, por cierto, tiene una larga trayectoria y experiencia. Yo, como gallego, lo conozco de sobra, Alberto Núñez Feijóo. Pero bueno, sí que tengo que preguntarte por una cuestión que hemos visto en los últimos días, y es ese calificativo que le hizo, que luego Feijóo no lo se lo hizo, González Pons, de extrema derecha. Vox, creo, sinceramente, esto es opinión personal, que no compensa en absoluto descalificar a un partido político que bueno, pues está bastante cerca del Partido Popular. De hecho, como bien dijo Feijóo al día siguiente, muchos de los votantes del Partido Popular, de Vox, han sido votantes del Partido Popular, con lo cual creo que es un absurdo, pero bueno, fue ese pequeño lapsus ahí y al día siguiente ya Feijóo pues lo solucionó. Bueno, totalmente de acuerdo. Fíjate que en el caso, por ejemplo, de Galicia, Vox no tiene ninguna representación, ni en ayuntamientos ni en el Parlamento de Galicia. Por consiguiente, hay un principio de actuación política que Alberto Núñez Feijóo tiene muy claro. Y es que, con independencia que tenemos que ver en política, hacia la izquierda y hacia la derecha, uno se hace fuerte cuando tiene un discurso propio y Claro, hegemónico. sí. No tiene que tener complejos ni hacia un lado ni hacia otro. Si tenemos claras cuáles son nuestras ideas, al final el proyecto se impone. Si comenzamos a castigar a Vox, como hemos hecho durante 2 años de manera absolutamente improcedente, al final lo que hemos conseguido es laminar nuestra propia base electoral. Lo he dicho reiteradamente, es una opinión personal y la suscribo nuevamente. Yo no puedo pensar lo contrario.
Cuando el votante de derecha está escindido emocionalmente entre votar a Vox y votar al PP, y desde el PP se le dan razones mediante la crítica feroz a Vox para alejarse del partido, va votando a Vox. Claro. Es que es una reacción antropológica básica. Y nos hemos equivocado. Y nos hemos equivocado constantemente. Yo no compartí y no seguí la doctrina de mi partido cuando el día de la moción de censura se nos dio la consigna de atacar a Vox en todos nuestros distritos electorales. Yo no fui a Huesca a atacar a Vox, porque creo que es un error táctico de una envergadura brutal. Si un partido es fuerte, no tiene que atacar a nadie, y menos a un partido que de una manera u otra le va a apoyar y le está apoyando programática e institucionalmente en algunas normas y en algunos ayuntamientos. Por consiguiente, yo creo que tenemos que seguir por esa vía, y si somos fuertes, que creo que vamos a construir un proyecto muy fuerte, ya veréis cómo no es necesario descalificar absolutamente a nadie. Mario, pasamos a una guerra, esta sí que es muy importante, y es la guerra de Ucrania y Rusia, guerra provocada por la invasión de Rusia en Ucrania, porque a veces se nos olvida, porque tenemos un gobierno de España que en esta cuestión, como no podía ser de otra forma, porque pasó de forma histórica ya en las cuestiones más relevantes, pues está dividido en dos. Está el sector de Podemos y el sector del Partido Socialista. El sector de Podemos, con Ione Belarra a la cabeza, diciendo o pidiendo que no se envíen armas, es decir, pidiendo que nos ayuden a los ucranianos y por tanto posicionándose pues a favor, porque si tú no te posicionas en contra del enemigo, pues te posicionas a favor, ¿no? Hay dos posiciones en una guerra, a favor o en contra, y a favor de Putin, a favor de sus aliados comunistas, etcétera. Es una vergüenza lo que estamos viendo, pero también es lamentable, son espeluznantes las imágenes y vídeos que nos llegan desde Ucrania, y creo, Mario, no sé si compartes esta opinión, estamos viendo la decadencia y la impotencia de Occidente que ya venía siendo imperante desde hace bastante tiempo, por desgracia. Bueno, lo primero que estamos viendo es la monstruosidad de la guerra. Sí. No una guerra de Rusia contra Ucrania, sino una guerra de Putin contra Ucrania. Sí. Hay muchos rusos que están intentando formar la resistencia interna en Rusia con el objetivo de acabar con ese modelo postsoviético, zarista y comunista que representa Putin, a pesar de que ahora el marxismo de Enrique Santiago intenta alejarse, convirtiendo aparentemente a Putin en una especie de conservador occidental. La realidad es esa, ¿no? En segundo lugar, venimos también a reconocer que ese pacifismo decadente e indolente no existe. Para la izquierda española, pacifismo es a paz igual que carterismo es a cartera. Es decir, si todos pensamos que existe una especie de paraíso, de paz interior, basado en la amistad eterna, y no creemos que los enemigos existen, tenemos un problema muy grave. Por cierto, se lo quiero recordar a Belarra y a Montero. Los enemigos no son los que queremos nosotros que sean enemigos, son ellos los que nos designan a nosotros enemigos. Claro. Porque si no, no habría enemigos. Es la Rusia de Putin la que nos designa a nosotros como enemigos, la que designa a Ucrania como enemigos. Por lo tanto, ese buenismo pacifista, estúpido y torpe que tiene alguna izquierda todavía del no a la guerra debería de caer. A partir de aquí, la situación del gobierno de Sánchez, ¿no? Bueno, quiero recordar que Sánchez fue el que dijo aquello de que no era necesario un ministerio de defensa. Comenzó con ese pacifismo hedonista también hace unos años. Luego cambia, nombra a Margarita Robles, una bastante buena ministra, una de las mejores ministras que tiene este gobierno, sí. La nombra afortunadamente al frente del Ministerio de Defensa. Y luego Unidas Podemos tiene un problema. En primer lugar está Yolanda Díaz. Yolanda Díaz se desmarca de los pronunciamientos originarios de Unidas Podemos, mejor dicho, de Unidos Podemos en aquel momento, que eran los del no a la guerra, pase lo que pase. En esa especie de viaje insustancial que está haciendo Yolanda Díaz del marxismo a la nada, ha decidido ponerse del lado táctico de Pedro Sánchez. En cambio, están Belarra, bueno, luego está el comunismo vegano de Garzón, que no sé qué representa la guerra, no lo tengo claro, no lo he visto manifestarse de manera clara, me imagino que está muy dedicado al consumo comunista de este país. Y por último están Belarra y están Montero. Vamos a ver, si Belarra y Montero, sobre todo la primera, ha dicho expresamente que el Partido Socialista es el partido de la guerra, si están en el no a la guerra y si están contra el envío de armas ofensivas para defender a la población civil en Ucrania, que me digan por qué están un minuto más en el gobierno de España. Este no es un asunto menor, esto no es una enmienda a la ley de vivienda, esto no es una enmienda, yo que sé, a la ley de propiedad horizontal.
Esto es una enmienda a la totalidad al pensamiento de cada uno. Y si alguien considera su pacifismo indolente, insisto, que no se tienen que enviar armas para la defensa de la población civil en Ucrania, pues deberían abandonar el gobierno, por pura coherencia. Pero estas, en vez del Ministerio de Defensa, lo que quieren es la defensa de sus ministerios, que es lo único que les preocupa, su subsistencia personal. Esa es la realidad, porque no tienen ni coherencia ni integridad. Y, por cierto, un aviso a Pablo Iglesias. Cuando el otro día dijo esa frase de esto del heroísmo es una cosa que habría que revisar, por favor, que no estemos defendidos por Unidas Podemos de una posible invasión en España. Porque desde luego no cogería un arma a Pablo Iglesias y avanzaría cualquier trope hasta Carabanchel al ritmo de la música de Serrat o al ritmo de la música de Ismael Serrano. Esa es la realidad. Vayamos poniendo las cosas por su nombre. Es difícil enfrentarse a la ominosidad, al latrocinio, al horror de la guerra, pero la guerra existe. Y los que no quieran reconocerlo no están habilitados para ejercer ninguna responsabilidad política. Mario, y para concluir, tú como inspector de Hacienda sabes mucho más de economía y fiscalidad que yo. Ahora estamos escuchando, a todos estos progres diciendo que la inflación en España, que la nefasta situación económica que tenemos, pues es causa de la guerra Rusia-Ucrania. Claro, yo le quiero recordar una cosa, y es que el último dato de inflación, ese 7,4% de inflación, ese 3% de inflación subyacente, es decir, es del mes de febrero. La guerra en Ucrania se inició a finales de febrero. Es decir, desde luego la economía viene mal ya de antes, es decir, que no usemos excusas absurdas para justificar una nefasta gestión económica que está llevando y fiscal también que está llevando a cabo el gobierno de Pedro Sánchez. Mira, cuando empezó la crisis sanitaria del coronavirus, España ya era el país con mayor desequilibrio de la Unión Europea porque habíamos desperdiciado todo el margen fiscal fruto de las malas políticas públicas. La crisis sanitaria le permitió a Calviño tener una coartada. Ahora comienza la crisis bélica y tienen una nueva coartada, porque efectivamente, antes de que se desatara el conflicto en Ucrania, antes de que se produjera la invasión por parte de la Rusia de Putin a Ucrania, ya ocupábamos el primer puesto en inflación en Europa y ya teníamos una inflación a unos niveles de hace 30 años en España. ¿Que se pueda agravar? Evidentemente se agravará, claro, pero no dejemos de recordar que éramos ya el peor país de toda la Unión Europea. Y por cierto, esa propuesta de pacto de rentas que ahora mismo ha planteado Yolanda Díaz es muy curiosa, porque plantean una contención de los salarios, plantean una contención de los beneficios de las empresas, pero sin embargo los presupuestos generales del Estado no se topan. Los presupuestos generales del Estado, que fueron aprobados antes de la guerra en Ucrania, evidentemente contienen un conjunto de partidas que están indexadas a la inflación o a otro tipo de índices y ahí no se va a producir ningún tipo de ajuste. Por lo tanto, la doctrina del viejo patrón comunista. En las economías privadas ponemos todos los límites posibles y restringimos la libertad individual y déjenos el presupuesto para nosotros. Que, por cierto, el presupuesto, como todos sabemos, se nutre de los ingresos fiscales y de la deuda pública, no de otra cosa, porque no tenemos capacidad para acuñar moneda. Ah, que no se imprimen billetes, como decía Eduardo Garzón, Mario. Es decir, no se imprimen billetes y se sale de la crisis imprimiendo más billetes, como decía el hermano de Alberto Garzón. Así es, eso desapareció. Ahora lo único que hay en el Banco de España debe ser pues una especie de la casa de papel. Sí. Lo más parecido a lo que era antes los procesos de emisión y acuñación y hacer política monetaria que ya no se puede hacer en nuestro país. Mario Garcés, un placer como siempre. Un fuerte abrazo, amigo. Un placer, Hugo. Hasta la próxima.